Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros, bienvenidos, este es el programa Hora 25, transmitimos en vivo desde el estudio central de Teleamazonas. Alianza País, el movimiento oficialista, el que dominó todo espacio de autoridad y gobierno durante 10 años, enfrenta una aguda parcelación. Esta semana ha sido definitiva en este rompimiento. La frase más concluyente alrededor de esta crisis la dijo el propio presidente de la República, Lenín Moreno. El que quiera irse, que se vaya. Moreno fue más allá y dijo que la segunda parte de la gestión del expresidente Rafael Correa estuvo matizada por la corrupción y el deseo de mantener el poder. Las razones objetivas de esta disputa tienen que ver con las denuncias de corrupción y la vinculación del vicepresidente en estos hechos. La otra causa de la división es la consulta popular. Los rompimientos, las dificultades están abiertas. Se hacen tenaces acusaciones de uno y de otro lado. Esta semana los dirigentes cercanos a Correa han trajinado por cortes, tribunales y juzgados, dejando obstáculos en el camino. En cambio, los próximos a Moreno han destinado significativos esfuerzos para constituir un bloque alineado a la tesis gubernamental. Entonces, el tema de esta noche aquí en Hora 25 es el rompimiento en Alianza País. Quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Están aquí en el estudio de Teleamazonas las siguientes personas. Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País. También nos acompaña Jorge Albán. Él es concejal en el Distrito Metropolitano de Quito por Alianza País. Está aquí con nosotros también Elizabeth Cabezas. Ella también es asambleísta por el Movimiento de Gobierno. Y agradezco la participación de Marcelo Larrea. Marcelo Larrea es conocido analista político, a quien agradecemos su participación. Natalie, buenas noches. Buenas noches. Alianza País tuvo una división bastante notoria. Definitivamente el bloque que los mantenía unidos durante estos 10 años se ha desvanecido. Veamos el siguiente reportaje. Nuestra crisis es porque el autoritarismo generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la gana. ¿Qué quiere irse? Que se vaya. Que se vaya. Gracias, Rafael Correa Delgado. No habían pasado los primeros 100 días del mandato de Lenín Moreno y ya el expresidente Correa había llamado a sus adeptos a desafilarse del movimiento para formar uno nuevo. A partir de ahí, miembros de Alianza País se inclinaron al morenismo, mientras que otros se mantuvieron con el correísmo. Uno a veces se siente como hijo de padres divorciados. Uno no sabe si irse con la mamá o irse con el papá. La relación política de Lenín Moreno con los legisladores oficialistas cada día era más tensa. Sin embargo, las diferencias salieron a la luz el 3 de agosto cuando Moreno le retiró las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Un mes después, Glass fue involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht. La autoridad pertinente, la autoridad competente ha emitido eso, lo analizaremos en el espacio que corresponde. Lo que ha dicho el presidente es que las autoridades de control, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría tienen que hacer su trabajo. En la circunstancia en la que está ahora el vicepresidente, habría que precisar políticamente cuál es la situación. En la unión está la fuerza y aunque País está consciente de ello, las divisiones cada día son mayores. El ala correísta presentó esta semana una acción de protección en la Corte Constitucional en contra del nombramiento de María Alejandra Vicuña como vicepresidente encargada durante la ausencia de Jorge Glass. Porque él solicitó vacaciones y parte del fundamento del decreto de encargo por parte del señor presidente Moreno a la señora Vicuña se refiere a que él no puede ejercer la vicepresidencia por un caso de fuerza mayor. Es lamentable que la compañera María Alejandra Vicuña haya aceptado siquiera la vicepresidencia. Que Alianza País no son solo algunos de sus dirigentes nacionales, mucho menos aquellos que han decidido darles la espalda al clamor de la gente. Un día después, la asambleísta Marcia Arriegui dio el primer paso dentro de AP en firmar el pedido de los grupos de oposición de iniciar un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Hay muchos audios, hay muchas cuestiones que apuntan a responsabilidades. Eso indudablemente atenta contra nuestra unidad.
La detención del vicepresidente no ha sido el único punto de choque en Alianza País, sino que directivos del movimiento asistieron a la Corte Constitucional para presentar el recurso de amicus curiae como parte de su rechazo a la consulta popular. Que no se utilice mañosamente una consulta popular para intentar disminuir nuestros derechos. Los correístas no aceptan que en la consulta se pregunte sobre la reelección indefinida. Sin embargo, más de 35 miembros emitieron un comunicado público en respaldo a la lucha contra la corrupción y la consulta popular. El punto de quiebre está en el movimiento que Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza País, anunció movilizaciones por el incumplimiento de las ofertas de campaña de Lenín Moreno. No es que no haya una casa, ni se huele ni siquiera alguna organización de que va a haber alguna casa. Presidente Moreno, aproveche, vaya a inaugurar las obras de Correa, porque usted no tiene ninguna. En la asamblea, la mayoría oficialista decidió unirse y apoyar a Lenín Moreno. Vamos ya a actuar como grupo identificado en una posición respecto al apoyo al gobierno. Ante estos acontecimientos, Augusto Espinosa decidió apartarse del bloque. Es lo más sano porque en el instante en que, sin haber llegado a un consenso en el bloque, una persona a nombre del bloque dice cosas que no se han resuelto, en ese momento ya se rompe la unidad. La mayoría parlamentaria de Alianza País se tambalea. Vamos entonces a iniciar este debate, esta mesa aquí de análisis respecto a lo que ocurre con Alianza País, y quiero dar la palabra a Marcelo Larrea para preguntarle si él piensa algo que han señalado algunos analistas, en el sentido de que era un hecho que estaba ya previsto, prácticamente esto tenía que ocurrir. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, para mí es un honor estar en 25 horas. En efecto, era previsible que un desarrollo de esta naturaleza tenga lugar, principalmente porque el expresidente Correa abandonó las cinco propuestas de las 5 revoluciones con las que se constituyó Alianza País en el año 2006 y que les llevaron al poder. Fueron 10 años de sucesivo abandono. Se abandonó la revolución ética. Una prueba evidente es que su vicepresidente, Jorge Glass, está preso y que hay una cadena infinita de escándalos de corrupción que tienen que ser puestos sobre la mesa. La demanda de la revolución ética, que fue una demanda de la sociedad ecuatoriana la década pasada, tiene plena vigencia y el presidente Lenín Moreno tiene la gran responsabilidad de asumir esa revolución ética. Lo empezó a hacer cuando el 24 de mayo pasado, al asumir el poder, pidió la lista de Odebrecht, lo cual obviamente generó una enorme resistencia en quienes luego empezaron a aparecer involucrados en una trama de corrupción que lesiona los principios de Alianza País, que pone en evidencia la traición de Correa a los principios de Alianza País y que lesiona la dignidad de todos los ecuatorianos. Es absurdo que una empresa que fue expulsada del país, acusada como corrompida y corruptora, haya vuelto a operar en el país en el mismo gobierno del presidente Correa y haya multiplicado sus operaciones. De forma que estos acontecimientos eran inevitables. Previsibles. Absolutamente previsibles, lo que es realmente algo satisfactorio para la sociedad ecuatoriana es que la gran mayoría de militantes de Alianza País, y creo que será también la gran mayoría de miembros del bloque parlamentario de Alianza País, cerrarán filas con la revolución ética que el país demanda. Los críticos, Jorge, cuestionan y señalan que no es un partido, y eso sabemos, Movimiento País, y que obedecía a una norma vertical, a una disposición vertical que ejercía el presidente Rafael Correa. Una vez que no está Correa, justamente se produce esto que estamos viviendo. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, Rafael Correa tenía un importante liderazgo en el Movimiento País y en el país. De ahí su éxito político electoral. Pero como creo que muchos de nosotros anticipamos, era deseable que ese periodo se cierre y que haya un proceso de remoción, de cambio, de modificación en las estructuras de país que beneficien al Movimiento País y que beneficien al país. Porque efectivamente los niveles de tensión que se habían producido eran ya graves, complicados y estaban afectando a la propia estructura del Movimiento País, a los propios ideales y principios del Movimiento País. Esto sin duda se ha visto profundamente agravado con los eventos de corrupción que se han conocido con más detalle. Algo se conoció al fin de la presidencia de Correa, hoy se está profundizando y es absolutamente sano, positivo
y requería eso un manejo nuevo, distinto, ¿no es cierto?, del manejo político. Y también se ha profundizado con dos hechos que cambian el escenario político. El presidente Lenin, con sus dos iniciativas del diálogo nacional y la consulta, ha modificado el escenario político. Provoca el rompimiento. Provoca no solo un rompimiento del país, tal vez sobre eso quiero referirme, sí. Porque tal vez lo más importante no es el rompimiento del país, es la recuperación, el esfuerzo de recuperación de la confianza de los ciudadanos en ciertos principios y valores de transformación que requiere la nación. Que se los habían perdido. Y que se estaban diluyendo, tenían complicaciones, se habían vuelto conflictivos. Entonces hay un nuevo espíritu renovado de reconstitución, de cambio, que va a permitir una redefinición de acuerdos, de alianzas con sectores sociales, con fuerzas progresistas al interior del país. También una remoción que aspiro, que no lleve a los niveles de confrontación y de insultos como se ha visto en estos días y que termina siendo lamentables y en el que yo creo que no debemos caer. Ok. Daniel, ¿y por qué cree usted que sus compañeros, algunos, no están en esta línea que ha señalado Jorge Albán? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué están defendiendo? ¿Qué protegen? Buenas noches, Marcelo, Jorge. Gracias. Elizabeth, un placer compartir este espacio y buenas noches a todos los ecuatorianos. Mire, particularmente yo creo que el gran error en el que han caído algunos compañeros, por quien siento un gran aprecio y un gran cariño, es precisamente, primero, tomar pronunciamientos que hemos hecho otro grupo de asambleístas a título personal. Eso es un grave error porque no hay un ataque dirigido, no estamos nosotros intentando atacar a un grupo especial que ha trabajado también por este proceso de la Revolución Ciudadana, y un error conceptual. Es decir, partamos de la primera premisa de que la Revolución Ciudadana es del pueblo ecuatoriano, es de los ciudadanos, no tiene un dueño, no tiene un propietario. Y yo ahí sí quisiera decir, el Ecuador reconoce todo. Pero parecería que había un propietario. Pero es que ese es el error. Era el economista Rafael Correa. Ese es el error conceptual y lo demostró. Yo lamentablemente... El momento en que no hay el economista Correa se produce... Debo decirlo, el día de ayer yo pude leer un tuit del expresidente con el cual yo creo que él queda totalmente demostrando de que hay este error conceptual en donde compara, que dice los verdaderos revolucionarios son ellos por atacarnos a nosotros. Me hace recordar que cuando los directivos de Apple despidieron a Steve Jobs. O sea, ese concepto te deja a ti claro el hecho de que hay la idea de que hay un dueño de una revolución y no hay tal dueño. Porque la Revolución Ciudadana le pertenece al pueblo ecuatoriano. Nadie desconoce el liderazgo que tiene Rafael Correa y todo lo positivo que hizo para el Ecuador. Hay que defender todos esos logros y para eso estamos aquí, pero también hay que sincerarnos y decir que hubieron también muchos errores que hoy estamos todos llamados a corregirlos. Ese es el propósito y ese es el rol que debe cumplir esta Asamblea Nacional. Por eso el compromiso, y cuando hoy lamentablemente hay un grupo que son minoría realmente, pero son muy respetables y son importantes para este proceso, que empiezan a tildarnos a nosotros como traidores, que empiezan a tildarnos a nosotros como desleales. Recordemos que la traición y la deslealtad, ¿a quién se debe? Es decir, traicionar algo significa faltar la palabra, faltar un compromiso. Nuestra palabra está hipotecada al pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso es con el pueblo ecuatoriano, con los ciudadanos, con sus necesidades. Nosotros tenemos que trascender la pugna partidista, ¿sí? Y dejar atrás, porque al ciudadano no le interesa pues, el problema entre los políticos, le interesa que sus representantes les demos resultados. Por lo tanto, yo sí quisiera que ahora que se está debatiendo esto, regresemos, sí, como dice el presidente Lenín Moreno, regresemos al espíritu de Montecristi, regresemos a los principios que iniciaron esta revolución, que tampoco es que la Revolución Ciudadana es de propiedad exclusiva de Alianza País. Andrés, recuerde usted que la Revolución Ciudadana gana y llega al poder con una coalición de fuerzas políticas que justamente se sumaron en torno a todas estas revoluciones que permitieron que la ciudadanía se enamore de un proyecto. Elizabeth, lo que da la sensación es eso, justamente, que no había principios, que no había ideología, que había un oportunismo, que lo que querían es estar en el poder finalmente. Una vez en que no está el caudillo, se produce esta desbandada y esta tensión. Bueno, efectivamente lo que estamos viviendo son acciones individuales y aisladas de un grupo de asambleístas que cree que en nombre del bloque y de la militancia y de las bases puede hacer acciones que realmente no nos representan. Nosotros hemos sido extremadamente claros y hemos dicho que esas son acciones particulares y puntuales que se vienen desarrollando. Yo quiero decirle al presidente Lenín Moreno que él no está solo, que él tiene una mayoría de asambleístas que estamos decididos a apoyarle justamente en estos temas fundamentales como son el tema de la lucha contra la corrupción,
los temas éticos tienen que predominar en esta gestión y sobre todo que estamos decididos a defender al pueblo ecuatoriano. Yo coincido con lo dicho por Daniel, no puede ser que esta actitud, que es un compromiso con el pueblo del Ecuador, sea tachado como de desleal y de traición. Bajo ningún punto de vista nosotros vamos a aceptar eso no nos va a amedrentar bajo ninguna circunstancia, y más bien quienes son traidores y desleales son quienes hicieron mal uso de esa confianza que el pueblo ecuatoriano les entregó y quienes, aprovechándose de esos puestos públicos, acomodaron a sus familiares y a sus parientes para ahora estar defendiendo esas posiciones. Yo creo que eso el pueblo ecuatoriano tiene claro, el 80% de los ciudadanos defienden la gestión de Lenín Moreno y la Asamblea en un grupo mayoritario vamos a estar apoyando esta gestión. Marcelo, usted dijo hace unos instantes que la revolución ética, y entonces el tema o la pregunta que quiero formular es hasta qué punto aquellos que están del otro lado, que están más bien alrededor de la figura de Rafael Correa, están protegiendo a los corruptos. Bueno, en realidad están defendiendo lo indefendible. En lugar de trabajar por el esclarecimiento pleno de las operaciones de Odebrecht, por ejemplo, por el esclarecimiento pleno de la violencia sexual contra los niños en las escuelas, por el esclarecimiento pleno de la refinería del Pacífico, del proceso de repotenciación de la refinería de Esmeraldas, del proyecto Pascuales Cuenca, de las megacarreteras que terminaron costando decenas de millones o cientos de millones de dólares más, como el caso de la vía Collas, y de iniciar un proceso de limpieza ética de la administración pública, lo que están haciendo es encubriendo actividades delictivas. Eso es lo grave, encubriendo, porque aquí hay un acto de impunidad. Y el compromiso que el presidente Moreno ha asumido cuando ha planteado el cese del Consejo de Participación Ciudadana es que precisamente esa función, ese poder del Estado que surgió en la Constitución de Montecristi y que generó la esperanza de que en el Ecuador nunca más vuelva a haber una orgía de corrupción como la que había vivido en los años de la partidocracia, terminó generando una perspectiva de encubrimiento tal que hasta el mismo Contralor, electo varias veces por el mismo Consejo de Participación Ciudadana, fue censurado por el bloque legislativo de Alianza País y convocado al Congreso por estar involucrado en actos que están investigando los fiscales. Entonces estamos frente a no a una disputa ideológica ni una disputa política. Aquí no hay ningún golpe de Estado en curso. El golpe de Estado fue cuando el expresidente Correa se declaró jefe de todos los poderes del Estado y suprimió los elementos republicanos. Estamos frente a un proceso de reconstrucción democrática y de reconstrucción republicana. La función de control social y el Consejo de Participación Ciudadana tienen que obedecer a sus orígenes. Y sus orígenes fueron, no hay que olvidarlo, la Revolución Juliana del 25, que planteó la necesidad de un control público, es decir, de la ciudadanía, sobre la gestión de los recursos públicos por parte de los gobiernos. ¿Usted coincide con Marcelo de que no es una disputa ideológica, Elizabeth? Bueno, yo lamentaría que esto sea una defensa de los temas y de protección a quienes han incumplido con un mandato del pueblo ecuatoriano. Yo creo que esto tiene que sobrepasar estas disputas y estas diferencias que se han hecho y se han exteriorizado y que son temas puntuales referentes justamente a los temas de corrupción, que han sido varios y penosos, sobre el tema de la consulta, que ahora es un tema en debate y sobre el que han exteriorizado ya unas posiciones inclusive de hacer campaña en contra de varias de las preguntas que están formuladas. Yo creo que aquí lo importante es entender que el éxito del presidente Moreno es el éxito del Ecuador y que aquí las posiciones no tienen que ser sino apuntando justamente a esa estabilidad y a esa tranquilidad que los ecuatorianos necesitamos. Me parece extremadamente irresponsable el convocar a movilizaciones en los distintos puntos justamente para motivar este apoyo al no en estas preguntas. Esto realmente lo que va a hacer es generar incomodidades, desconciertos que el Ecuador no se merece y que no los necesita este momento. Este momento necesitamos ver para adelante y más bien confiar todos y unirnos para salir de este tema. La designación de María Alejandra Vicuña, vicepresidenta encargada, es el que provoca también un nivel de tensión, Jorge. La postura del presidente Lenín Moreno es el que, al modificar un poco el escenario político, genera todas estas tensiones. El derecho que tiene el presidente a nombrar a su vicepresidente es indiscutible. Claro. O sea, es irracional desde mi punto de vista, no tiene sentido, no tiene coherencia que haya sectores del país o que se opongan a la designación de la señora Vicuña o que defiendan a la corrupción. Es absoluto cuando deberíamos cerrar filas
primero en combatir la corrupción, segundo en ayudar, en contribuir a que Lenín Moreno gobierne con todos los derechos, con todas sus atribuciones, con todas sus capacidades. Y en ese marco, sin duda que hay una disputa al interior de Alianza País, que yo esperaría que se los lleve con la mayor mesura y sensatez. Porque finalmente yo no me atrevo a decir que todos los que están en contra o cercanos al presidente Correa hayan tenido o hayan estado involucrados en actos de corrupción. No me parece que a mí me corresponde juzgar eso. Lo juzgarán los organismos competentes en los casos que corresponda. Pero es evidente que hay notables, claros, realmente penosos hechos de corrupción y tendrán que esclarecerse las 640 obras que el presidente ha dicho que tienen incorrecciones y tendrá que esclarecerse hasta las últimas consecuencias eso. Y quien se alinee para defender eso realmente me resulta increíble y yo esperaría que muchos compañeros que ahora aparecería que están en esa postura lo revisen, lo repiensen y podamos llevar un proceso de reconstitución de país de manera distinta, de reconstitución de acuerdos y entendimientos de manera distinta y una renovación política a través de la consulta que realmente dé un nuevo giro, digamos así, a lo que es el futuro de la construcción de la democracia. Daniel, le debo la palabra, vamos a ir a un corte comercial, enseguida retornamos y volvemos con usted. Este es el programa Hora 25. Desde el retorno de la democracia en 1979, ningún presidente ni su movimiento político habían logrado ganar 10 elecciones consecutivas, por lo que Alianza País fue un fenómeno que actuaba prácticamente como partido único en el país. Sin embargo, esa década ya pasó. La disciplina del movimiento de obedecer a un pensamiento único frente a los acontecimientos era su gran fortaleza. A continuación le presentamos los hechos más trascendentales que mantuvieron en la cima a la organización formada por el expresidente Correa. Alianza País, a pesar de haber sido un movimiento nuevo, logró ejercer el control político por más de una década. Para Virgilio Hernández, miembro de AP, esta organización tomó fuerza con la campaña electoral para las presidenciales del 2006, cuando sorprendentemente desafió la estructura del Estado y no presentó ningún candidato para el Congreso Nacional, a petición del entonces candidato Rafael Correa, quien manifestó que era necesario crear una nueva constitución a través de una constituyente. El Estado centralista ha colapsado. Debemos ir a una reforma profunda en la administración pública y un nuevo reordenamiento territorial. Rafael Correa, la patria vuelve. Vota 35. Esta estrategia generó empatía entre Alianza País y un electorado abiertamente decepcionado de los partidos políticos tradicionales e instituciones del país. Quienes buscaban la presidencia buscaban tener mayoría para que se les facilite la gobernabilidad. En ese momento el candidato Correa, sabiendo que esto le iba a generar dificultades, sin embargo corrió el riesgo, apostó. Ya en el poder, Correa promovió la consulta para convocar la Asamblea Constituyente. Esta fue una oportunidad de oro de Alianza País para hacer campaña puerta a puerta en contra de los poderes políticos económicos que habrían llevado al Ecuador a la crisis entre 1998 y 2007, que provocó altos niveles de desconfianza hacia los partidos políticos. Alianza País subía como la espuma. Es una constitución que nos ha costado muchísimo, un proceso muy doloroso, pero que resulta en una constitución que es la que merece nuestro país. Años después, en las elecciones legislativas del 2013, Alianza País logró 100 escaños de los 137 en disputa. Un triunfo inédito para un partido político en la historia del país, obteniendo mayoría parlamentaria absoluta. La oportunidad que el pueblo ecuatoriano ha dado para que entonces no tengamos pretexto, ya basta de leyes corchadas. Más de 91 asambleístas responde a lo que la gente se ha pronunciado en las urnas.
País perdió fuerza en las elecciones seccionales del 2014, aunque mantuvo 69 alcaldías en todas las regiones del país. Además, ganó 10 prefecturas. Su fortaleza seguía en pie. Si bien perdemos algunas ciudades, como Quito, como Cuenca, al mismo tiempo se ratifica el movimiento Alianza País como la primera fuerza política. Desde el 2006 hasta la fecha, País ha ganado las 10 elecciones convocadas por Correa, 4 para elecciones generales, 2 seccionales, 2 consultas populares, la elección de asambleístas constituyentes y un referéndum que fue el que ratificó la Constitución que rige desde el 2008. En la mayoría de los comicios, el triunfo contaba con un alto margen de diferencia. Sin embargo, la reciente elección presidencial fue la más reñida y con denuncias de fraude que enfrentó Alianza País. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Como me había comprometido, doy la palabra a Daniel para su apreciación, poniendo un elemento adicional. En la primera parte creo que hablamos bastante de la corrupción y es la consulta popular. Eso también provoca esta división. Le escuchamos. Bueno, yo creo que es importante que se reconozca que es un momento diferente. Sí, yo creo que el tipo de liderazgo que Rafael Correa tuvo en su primera etapa de gobierno, pues era necesario en ese momento. Tenía que contrastar o contrarrestar poderes fácticos que estaban muy marcados en el entonces país, pero en la segunda etapa del gobierno de Rafael Correa sí se empezó a ver una gran cantidad de errores que hoy todos estamos llamados a corregir. Y eso significa que debemos dejar de ser soberbios y empezar a transparentar las cosas. Hoy es necesario dialogar. El presidente Moreno encontró un país que quien diga que no estaba dividido, entonces vivía en otro país. Bueno, pero esa es responsabilidad de Correa. Esa confrontación como un esquema, como un sistema de gobierno. Pero pasando esa página, ese fue el país que encontró el presidente Moreno. Un país dividido, por lo tanto, polarizado, confrontado. Él tenía la obligación de sentarse a trabajar con todos los sectores que quizás antes no eran atendidos o escuchados o tomados en consideración porque no eran importantes, porque no eran necesarios quizás. Pero hoy, en donde tú no tienes la bonanza económica, hoy en donde tú tienes que operar para mantener una infraestructura que efectivamente no existía antes, hay que reconocer, se disminuyó la brecha de déficit en infraestructura que nunca se había construido en el país en los 10 años de la Revolución Ciudadana, indudablemente, con errores y aciertos, pero se disminuyó. Ahora hay que mantener y operar esa infraestructura. ¿Con qué dinero lo vas a hacer? Tienes que sentarte con el empresario, tienes que sentarte y tú no te sientas a dialogar con alguien para verle la cara, pues. Tú te sientas a dialogar con alguien para escuchar y llegar a consensos. Eso es lo mínimo. Por lo tanto, no podemos satanizar el diálogo y tenemos que entender de que eso era lo correcto, lo que tenía que hacer el presidente Moreno. Ahora bien, si hablamos de que la corrupción ha afectado tanto al país, y lo hemos ya repetido incansables veces, lo dijimos en el pasado juicio político a Poli que trajo a colación Marcelo cuando habló de la impunidad. Nosotros dijimos, la impunidad es justamente una especie de propaganda para el delincuente, para que cometa más actos de corrupción. Por lo tanto, nosotros no podemos solapar ningún acto de corrupción y tenemos que atacar la impunidad. Y para hacerlo, la consulta popular es un mecanismo válido, ¿sí? Porque nosotros vamos a consultar también sobre el tema de la imprescriptibilidad y también sobre el tema de la extensión de dominio. La consulta popular, Marcelo. Bueno, la consulta popular marca un parteaguas entre lo que fue el hiperpresidencialismo y la necesidad de un proceso de renovación democrática. ¿Pero es correcto eso de descorreizar el país? Bueno, lamentablemente, en mi apreciación, yo nunca estuve vinculado a Alianza País, la propuesta original de la Revolución Ciudadana terminó transformándose en un fenómeno que se llamó el correísmo. Los fundadores de Alianza País, la gran mayoría salieron de Alianza País y se generó un modelo autocrático y caudillista de liderazgo político y de ejercicio del poder político. Y ese modelo, evidentemente, fue derrotado en las elecciones pasadas, porque si no hubiese sido Lenín Moreno el candidato de Alianza País no habría ganado las elecciones presidenciales. Y Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales, ¿por qué? Porque precisamente su imagen, su figura, su naturaleza, hablaban de un personaje que podía encarar un proceso de transformación democrática del país. La consulta popular va en ese camino. El tema de la reelección indefinida es fundamental. La reelección indefinida es la figura jurídica con la cual las dictaduras de Stroessner, la dictadura de Somoza, las dictaduras más perversas de América Latina se perpetuaron en el poder. Implicó un mecanismo de ejercicio dinástico del poder con una ratificación electoral periódica. Y eso es lo que significa la reelección indefinida. Por eso nos opusimos a la reelección indefinida siempre, porque la democracia se basa en el principio de alternabilidad. Y ese es un elemento sustantivo.
la necesidad de renovar el Consejo de Participación Ciudadana es evidente. El país está en una lucha contra la corrupción y lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con las funciones establecidas en la Constitución. Y las otras preguntas que plantea la consulta evidentemente están dirigidas a oxigenar la vida política del país, más allá de las críticas y limitaciones que se les puedan imputar. Abre un escenario de reconstrucción democrática muy positivo para la nación. Elizabeth, el prefecto de Pichincha y director del partido, del movimiento en esta provincia, Gustavo Baroja, ha hecho unas declaraciones que resultan extrañas en el sentido de que se produjo una especie de alianza con el Partido Social Cristiano para las elecciones del 2 de abril. Bueno, yo estuve en el evento, yo escuché la intervención, pero me parece que fueron descontextualizadas. Él lo que hacía era una referencia fundamentalmente a la necesidad de establecer yo diría, estas reuniones y estos diálogos con los distintos actores políticos en función de buscar esta unidad para que el país retome la calma y la tranquilidad y evitar estas polarizaciones. Definitivamente, en referencia al tema de la consulta, Andrés, yo creo que esto se constituye en una oportunidad que tienen los ciudadanos nuevamente de poder pronunciarse sobre temas fundamentales, como es el tema de la reelección indefinida, que es el tema de la discordia, por decir de alguna manera, y en el tema también justamente del rol y de la conformación del Consejo de Participación. Me parece que es fundamental decir que esto además va a consolidar ya la gestión del gobierno de Lenín Moreno y le va a dar obviamente ya una validez suficiente para que su gestión se pueda desarrollar con todo este apoyo popular que este momento es bastante alto y significativo. Jorge, por favor, la consulta popular. Yo creo que un problema grave que vive la institucionalidad pública ecuatoriana desde hace muchos años es la garantía de la probidad y de la independencia, de la autonomía de la justicia. Por ejemplo. Este no es un tema nuevo, este es un tema que tiene mucha historia y que nunca se ha resuelto adecuadamente. Y hemos vivido episodios a lo largo de las últimas décadas realmente penosos respecto a este fenómeno. Y creo que la Constitución y los mecanismos que se identificaron en la Constitución no fueron eficientes para lograr ese cambio, esa autonomía y la garantía de la probidad. La intención fue interesante, fue creativa, tener a los ciudadanos a que de alguna manera sean los que se conviertan en los grandes electores de esos órganos que garanticen la independencia, por diversas razones de orden político y de gestión política. No cumplieron ese rol. Eso me parece que hay que reconocerlo. Entonces, el hecho de en la consulta plantear que ese organismo sea electo primero a personas, o se elija a personas que no tienen vinculación partidaria y que de alguna manera se hace por elección popular, construye un nuevo escenario para buscar la autonomía y la independencia y la probidad en la formulación de los organismos de control y de justicia. Y eso me parece que en sí mismo, tal vez ahí puede haber cosas que habrá que ajustar, pero eso en sí mismo ya es un cambio sustancial de lo que desde mi punto de vista constituye el principal problema del Estado, que es también un causante indirecto de la corrupción. De alguna manera pienso yo que esa perennización en el poder más la pérdida de autonomía de los organismos de control hacen que los gobiernos o los sectores del gobierno o funcionarios del gobierno se perennicen, rutinicen su gestión, se conviertan de alguna manera en pequeños grupos que manejan los contratos de una manera abusiva y sin que haya suficiente control y capacidad de sanción para esos funcionarios. La observación de Jorge es la institucionalidad, Marcelo. Da la sensación de que la institucionalidad en el país finalmente fue pulverizada, fue destruida, fue acabada. Y eso hay que recuperar. La justicia es un ejemplo, tal como acaba de decir. Evidentemente uno de los temas de fondo ahí es ese del Consejo de Participación Ciudadana, porque en lugar de que hayan sido electos para esas funciones ciudadanos probos con plena independencia de los actores del poder político y de quienes ejercían el poder ejecutivo, ocurrió lo contrario. Y en consecuencia el organismo no pudo funcionar. El tema de la justicia es un tema con el cual la consulta popular que ha convocado el presidente Moreno queda todavía en deuda, porque el principal problema de fondo ahí es sacar las manos de la justicia. Esta fue una de las propuestas que hizo Alianza País en las elecciones del 2006, pero que en la Constitución del 2008 metieron las manos en la justicia cuando se definieron las funciones del Consejo de la Judicatura, definiéndole como el órgano de gobierno
de la función judicial o del Poder Judicial, lo cual es absolutamente absurdo. El organismo que se encarga de los temas de carácter administrativo y de la gestión de recursos humanos o de talento humano de una institución pública no es el órgano rector, no es el órgano de gobierno de una función pública. Es como si el director de talento humano de la Presidencia de la República tuviese la competencia de nombrar al Presidente de la República, de nombrar a los ministros de Estado. O de influir en las decisiones. Y además de censurarlos y de destituirlos si es que no cumplen sus definiciones. Entonces fue un mecanismo de usurpación de la independencia del Poder Judicial. Esa es una tarea que queda para el futuro. Esta es la primera consulta que convoca el presidente Moreno. Hay reformas de fondo que tienen que hacerse. Esperamos que en el futuro venga una verdadera liberación de la justicia para que podamos construir una república con independencia, separación, equidad, legitimidad y legalidad de los poderes públicos. El diálogo, Daniel, me parece que el diálogo también se agota en el momento en que no hay los suficientes oídos para entender, para descifrar lo que está ocurriendo y finalmente tomar una dirección, tomar un camino descuidando a este otro. Bueno, es que en realidad en la política yo creo que ninguno de quienes hemos asumido este reto de representar al soberano, uno ingresa para ser tibio, uno ingresa para tomar posiciones. ¿Ya? Y uno reconoce que el diálogo evidentemente está, como lo dije hace un momento, presente cuando ambas partes están dispuestas a cambiar. Cuando una de las dos partes no está dispuesta a cambiar, no hay diálogo. Entonces, yo creo que el presidente Moreno está haciendo lo correcto. Y volviendo al tema de que este es un momento histórico, es real, Andrés. Nosotros hoy tenemos la gran oportunidad de corregir algo estructural que en su momento debió consultarse, pero que hoy, gracias al presidente y gracias también al pueblo ecuatoriano, vamos a tener la oportunidad de que el pueblo se exprese con un tema tan profundo como el hecho de que exista la posibilidad de una reelección indefinida. Algunos compañeros quieren basarse en el concepto de que está mal utilizado el término, pero al final del día igual implica que un gobernante puede continuar participando y eso es negativo para cualquier Estado democrático. En cualquier Estado democrático en donde exista la posibilidad de que cualquier gobernante, sin nombre y apellido, cualquier gobernante pueda perennizarse en el poder, eso es negativo para el pueblo. Alguna vez una compañera asambleísta me llamó y me dijo, Daniel, yo te aprecio, te quiero mucho, pero no entiendo por qué tú apoyas la consulta. Si tú eres joven, no te vas a poder reelegir más que una vez. Y yo le dije, bueno, voy a evitar el nombre, pero le dije el nombre. Yo la verdad no estoy aquí, le digo, para cuidar el puesto, pues. No estoy aquí para quedarme. Yo estoy aquí para hacer mi trabajo, para representar al pueblo ecuatoriano y obviamente para dejar a que otras personas también lo hagan. Es decir, hay la obligación moral de generar muchísimos cuadros, miles de cuadros, que puedan continuar con un proceso. Los procesos deben trascender a los nombres. Los procesos no giran en torno a un nombre, tienen que girar en torno a principios, a una ideología clara, al deseo, a un sueño compartido de trabajar por el pueblo ecuatoriano, por sus necesidades. Y por eso hoy estamos apoyando la consulta. Elizabeth, sobre el diálogo también quisiera su apreciación. ¿Hasta qué punto eso puede llegarse a agotar rápidamente en atención a que quien va a dialogar aspira a que sus tesis sean en un momento dado plasmadas, concretadas, y no se logra aquello? Bueno, eso ocurrió con las medidas económicas, fíjese usted. Así es, de ese momento no hay diálogo. O sea, cuando uno va con la visión de imponer su criterio, simplemente ya no tiene opción a dialogar, ya no hay la apertura del diálogo. Y efectivamente aquí se ha visto que algunos grupos se han sentido incómodos porque no está pues plasmadas sus necesidades en estas preguntas. Pero realmente estas preguntas lo que buscan es justamente recuperar ese espíritu, sobre todo el tema de la reelección indefinida, el espíritu de Montecristi con el que originalmente nosotros nos lanzamos y apoyamos este proceso y este proyecto. ¿Pero no es para bloquear a Rafael Correa eso? No, porque esto no es un tema casi personalizado. Es una legislación dirigida. Aquí realmente lo que tenemos que pensar es en el futuro del Ecuador, no en el futuro de un determinado persona o de un determinado grupo puntual. Mire, esto no es aquí nuevo. O sea, aquí en el país las crisis en los partidos y en los movimientos se han dado reiterativamente y han pasado justamente después de unos procesos electorales en los que un determinado candidato ha querido mantenerse permanentemente y han tenido 5 y 6 participaciones en procesos electorales. Realmente yo he dado ya varias declaraciones y yo me alegro que muchísimos compañeros de la Asamblea, una gran mayoría, haya tomado una posición de apoyar el tema de la consulta popular y así lo vamos a hacer, sobre todo por estos temas de propiciar
y fomentar una real participación ciudadana, nuevos liderazgos, o sea, los jóvenes de aquí tienen que ser, y las bases del movimiento que siempre han reclamado, participación activa, renovación, creo que es la oportunidad de pronunciarse para que ellos sean actores activos en este proceso. ¿Usted va a firmar el llamado a juicio político de Jorge Glass? Bueno, yo siempre lo he repetido en mis pronunciamientos públicos. Nosotros tenemos esa facultad y tenemos que actuar siempre en derecho y por el pueblo. Tenemos que revisar cada una de las pruebas, cada documento. Primero tenemos que, yo creo particularmente, primero tenemos que dejar que la justicia actúe de manera independiente. Para el juicio político. Y para el juicio político vamos a poner la firma donde tengamos que ponerla. ¿Usted va a firmar también el llamado a juicio político a Jorge Glass? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es analizar cuál va a ser la propuesta sobre la cual esta vez la oposición plantee y en función de eso analizar el desenlace que se ha dado en los últimos días con nuevas pruebas, con nuevos audios. Obviamente ha complicado el proceso y es un tema que tiene que darse una salida y una solución. ¿Va a firmar usted esa convocatoria? Voy a analizarlo. Vamos a ir a una pausa, volvemos en un instante. Bien, vamos entonces al segmento final del programa y quisiera pedir a nuestros panelistas una apreciación sobre un hecho que se registró justamente en estos últimos días y tiene que ver con este informe de Contraloría que establece responsabilidades penales en el vicepresidente con un pedido de destitución. Jorge, por favor. Sí, solo permíteme unos 30 segundos sobre el tema del diálogo. Yo creo que el diálogo hay que entenderlo a varios niveles. Uno es el diálogo que construye simplemente convivencia, que no termina en acuerdos políticos ni económicos. Hay otros niveles de entendimientos que pueden, de alguna manera, lograr ciertos entendimientos en aspectos específicos. Y hay alianzas de fondo que hay que construir y todo eso es el diálogo y en toda esa línea me parece que se está moviendo el presidente de la República. Sobre el señor Glass, me parece que lo deseable, lo que hubiera sido adecuado, apropiado, y no entiendo cómo una persona puede no darse cuenta de ello, es que haya renunciado. El rato que le quiten las funciones, el rato que está detenido, el rato que llueven casi todos los días nuevas denuncias, no solo de escándalos, de asociación ilícita. Ahora hay una glosa, me parece, de 48 millones de dólares por uno de los campos petroleros. Sí. Está la decisión de la Contraloría. Entonces, el rato que hay ese cúmulo de cosas, yo no puedo entender cómo una persona se puede aferrar a una función determinada. No lo puedo entender. Ya creo que hasta humanamente le hace mal. El tema de la Contraloría he oído, yo no soy abogado, he oído varios criterios. Me parece que efectivamente es un elemento más que pone una mancha más al tigre. No sé si tenga validez jurídica. Yo solo recuerdo en algún caso en que el Contralor, no en uno, de manera directa en uno, en otros casos, en que la Contraloría directamente destituía a un funcionario cuando encontraba alguna incorrección y lo hacía de manera directa. Creo que el caso del vicepresidente puede tener otras consideraciones, pero cuando un vicepresidente está como está el señor Glass, por favor, lo único que hace es llenarse de acusaciones, de observaciones, de preocupaciones, de dudas. Que por favor, no entiendo cómo puede querer aferrarse a un cargo que ya no lo ejerce y que no lo va a ejercer. Daniel Mendoza, por favor. Bueno, siguiendo el ejemplo de Jorge, 30 segundos por el tema que comentaste de las medidas económicas. Yo creo que el diálogo sí ha funcionado para el Ecuador. El presidente son unas primeras medidas económicas que ha acogido de parte de estos diálogos y quedó demostrado de que no hay un entreguismo a un sector específico, sino que el presidente Moreno está trabajando por las grandes mayorías. Pero sobre el tema de Jorge Glass, entendamos de que la destitución como vicepresidente no existe, pues no. La Contraloría con una sanción administrativa está destituyéndolo en su calidad de ministro cuando lo fue. Entonces, el tema es que como ministro, al quedar destituido, eso tiene, primero que es de carácter obligatorio de ejecución, y segundo, que inhabilita por 2 años, es decir, él estaría inhabilitado para su cargo posterior. Y eso cae en las manos de la autoridad nominadora. Ahora, ¿cuál es la autoridad nominadora? Si pones el ejemplo, por ejemplo, de un alcalde destituido, quien lo destituye es su consejo. En el vicepresidente, quien pudiera destituirlo solamente es la Asamblea. Entonces, hay que analizar el procedimiento desde la Asamblea. Porque también recordemos de que esta sanción administrativa
proviene de los indicios de responsabilidad penal de tema de peculado. Por lo tanto, hay que analizar absolutamente todo y saber cuál sería el procedimiento si eso caería en la cancha de la Asamblea Nacional, que sería la única capaz de destituir. ¿Sí me explico? Pero aquí hay un caso que analizar. Hay una sanción administrativa cuando él fue ministro y eso inhabilita al menos por 2 años y para su cargo posterior. Por lo tanto, en ese sentido, ya ahí tendría que haber un debate jurídico sobre cuál es el procedimiento a seguir, quizás dentro de la Asamblea, porque lo correcto es siempre actuar en derecho y respetar el debido proceso en cada instancia. Ok. Marcelo, sobre este tema, por favor. Bueno, el Contralor General del Estado está obligado a emitir la resolución de conformidad a los procesos que trata y no es una decisión arbitraria, no es que él puede decir se destituye o no se destituye por voluntad personal. Las normas son muy precisas y tiene la facultad y la competencia de destituir a los funcionarios públicos que cometen ciertas irregularidades y la obligatoriedad de hacerlo. Cuando él ha expedido esta resolución, no significa la destitución automática del vicepresidente de la República, sino, como bien lo dijo Daniel, de sus funciones como ministro de los sectores estratégicos. Ejerciendo la vicepresidencia de la República, el proceso debe ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea se pronuncie sobre la materia y lo destituye de esas funciones, pero al destituirlo de esas funciones queda inhabilitado para el ejercicio de la vicepresidencia de la República. Ahora, el caso de Glass es realmente insólito. Una persona que es el presidente de una liga barrial y tiene que ir preso acusado fundamentadamente o no fundamentadamente, renuncia a la presidencia de la liga barrial por respeto a la liga barrial. Un vicepresidente de la República que nos representa a todos los ecuatorianos, a los que votaron por él y a los que no votaron por él, no puede darse el lujo de ensuciar la dignidad de todos los ecuatorianos, paseándose en la cárcel con una cantidad de acusaciones de distintas actividades delictivas en su contra, que lo que exigimos es obviamente que haya un debido proceso para que pueda ser juzgado como es. ¿Y el argumento de las vacaciones, Marcelo, respecto a la designación de María Alejandra Vicuña? Es un argumento que Vicuña? carece completamente de sentido y que muestra esa obsesión por aferrarse al poder. Es este fenómeno de la intoxicación del poder, la pretensión de que el poder les pertenece a ellos, que han privatizado el poder y que los ciudadanos ecuatorianos no existimos, cuando ellos son nuestros mandantes. Nosotros somos los mandantes y ellos son los mandatarios del presidente y vicepresidente de la República. No pueden agredir la dignidad de la sociedad ecuatoriana pretendiendo permanecer en el puesto, cuando ya el presidente de la República, al cesarlo, al eliminar sus funciones, lo que hizo evidentemente es virtualmente despedirlo de sus funciones, porque un funcionario público que no tiene funciones está despedido. Un vicepresidente digno debió haber renunciado inmediatamente. Pero Marcelo, no olvidemos de que el vicepresidente Glass es inocente hasta que los jueces establezcan. Así es, y lo que exigimos es que haya un debido proceso y que haya un pleno esclarecimiento de los hechos y que la Fiscalía cumpla como debe cumplir sus funciones y los jueces también. No se trata de ningún tipo de linchamiento al señor Glass. Se trata de respeto al señor Glass y también de que el señor Glass respete a la sociedad ecuatoriana, empezando por respetarse a él mismo y a su familia y por respetar a Alianza País, al movimiento que lo eligió vicepresidente de la República. Elizabeth, sobre este tema. Bueno, el camino jurídico que tiene este caso puede alargarse, tampoco puede ser tan simple y tan corto. Aparentemente él hará una impugnación a esta decisión y eso obviamente tiene sus tiempos y hay otras instancias de apelación a las cuales posiblemente en este afán de alargar este proceso se puede acatar. Entonces yo creo que estamos todavía especulando sobre lo que va a suceder. Sin embargo, obviamente este es un tema más que complica la situación legal y jurídica que en este momento atraviesa el vicepresidente. Ok, vamos a terminar. Tenemos un minuto cada uno. Por favor, Daniel, si es tan amable. Bueno, decirte, frente Andrés, a lo que ocurre, y es probable que en los próximos días la bancada de Alianza País se parta en 3. No, yo creo de que nosotros tenemos que entender que hoy un gran acuerdo... en 2. Un gran acuerdo es que podemos desacordar. Y qué bueno es disentir, qué bueno es enriquecer nuestros criterios con el del prójimo. Por lo tanto, hoy, al interior de este bloque, esa es la exhortación, que podamos acordar, desacordar. Y de esa manera vamos a poder seguir trabajando con una agenda legislativa en donde justamente nuestros principios van a primar y en estos temas como la situación del vicepresidente y, por ejemplo,
específicas preguntas de la consulta popular, no vamos a estar de acuerdo, pero vamos a estar de acuerdo en muchos otros temas. Por lo tanto, el compromiso es con el pueblo ecuatoriano y cada una de las necesidades de los 16 millones de ecuatorianos es lo que a nosotros nos ha hecho comprometer nuestra palabra. Por lo tanto, no hay traición ni hay deslealtad. El apoyo irrestricto de la Asamblea Nacional para el presidente constitucional del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Ok, 30 segundos, Marcelo, por favor. Bueno, el país espera que Alianza País vuelva sus pasos sobre su verdadera historia. Si Alianza País llegó al poder fue por las 5 revoluciones que proclamó en el año 2006. Si el presidente Moreno y los militantes de Alianza País ponen en marcha la revolución constitucional, protegen la democracia y la república, ponen en marcha la revolución ética, y ponen en marcha la sacada de las manos de la justicia, para citar solo 3 casos, evidentemente tendrán futuro político. De otra manera les tocará cargar con el enorme peso de la corruptela lamentablemente extendida en el periodo del gobierno del presidente Correa, lo cual tendrá consecuencias fatales para su movimiento. Jorge, por favor, cortito así mismo. Yo espero que la legitimidad con la que actúa el presidente y los militantes de país en las distintas instancias que apoyamos permitan incidir en la recuperación de lo que él ha llamado la Carta de Montecristi, los principios de Montecristi. Y eso creo que va a producir una renovación importante. Incluso a esa renovación siempre hay que actualizarla y siempre habrá que introducir nuevas cosas. Y sobre ese marco, realmente hacer una convocatoria ciudadana más amplia, no solo a la convivencia, que es un nivel, sino también a cierta recuperación o formulación de acuerdos, de entendimientos con las organizaciones sociales, con los pueblos indígenas con los que nunca debimos separarnos, con los movimientos obreros que nunca debimos separarnos, maestros, estudiantes, con los que si se constituyó ese país fue en función de sus necesidades y de su historia. Entonces hay que recuperar ese espíritu organizativo y de presencia social con la que nacimos y a partir de eso, efectivamente, tener un amplio marco de diálogo y de entendimiento nacional. Perfecto. Elizabeth, por favor. Bueno, este momento yo creo que esta transparentación de posiciones es saludable, incluso dentro del movimiento, porque esto va a permitir pues, fortalecernos luego de que pase este embate. Me parece que es importante decir que pone a prueba la fortaleza del movimiento y de los principios que nos motivaron a muchísimos a ser parte durante todos estos años. Y una cosa importante, que la consulta va a validar muchos de estos errores que se cuestionaron en su momento determinado y que ahora nos van a permitir simplemente pues, tener las reglas bastante claras. Creo que es un momento histórico para el Ecuador. El presidente Moreno tiene una gran responsabilidad en este momento y los ecuatorianos aún más cuando tenemos que apoyar, porque el éxito del presidente Moreno va a ser el éxito del Ecuador y de los ecuatorianos. Y el que quiera irse, que se vaya. Las puertas están abiertas siempre. Muchísimas gracias. La participación esta noche. Para los que quieren entrar también. Y los que quieren entrar también. Así debe ser, ¿eh? La puerta siempre debe estar abierta. Gracias a Daniel Mendoza, Jorge Albán, Elizabeth Cabezas y Marcelo Larrea. Gracias a la audiencia que nos ha seguido. Buenas noches. Hasta la próxima semana.